hay unas comunicaciones suyas que usted borró de su teléfono y que argumenta que es que el teléfono se le cayó y se le borraron preciso esos mensajes que son incriminatorios de lo que usted venía haciendo con Monsalve. ¿Cuál es su respuesta ante esa, digamos, hasta ese señalamiento reiterado del senador Uribe? Y si taparon antes justo el lente de esa cámara es porque sabían que ahí iba a ser y que la cámara era mejor que no grabara lo que iba a pasar. Del expresidente Uribe, que aquí se hace un intento desesperado por intentar desviar las discusiones de fondo. El reporte, coronel. La audiencia de este lunes en el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez tendrá dos testigos muy interesantes. Uno es el abogado Héctor Romero, que estuvo presente en la conversación entre el llamado abogánster Diego Cadena y el testigo Juan Guillermo Monsalve. Y el otro es otra persona que también estuvo presente en gran parte de esa conversación. Se trata del secuestrador condenado Enrique Pardo Hache. Tanto Romero como Pardo Hache han sido, digamos, propensos a apoyar la tesis de Uribe, pero hay pruebas que los contradicen. ¿Qué se puede esperar de esa audiencia de hoy? Se lo preguntamos al senador Iván Cepeda, que digamos es la persona que mejor conoce este proceso, porque arrancó por una denuncia del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe contra él, en donde la Corte investigó y terminó con una conclusión clara, que no había nada que incriminara en conductas delictivas a Iván Cepeda, por lo cual archivó el caso y le compulsó copias a Álvaro Uribe para que fuera investigado él sí por este hecho. Lo que pasó en esos 5 días para cambiar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve es lo que está en la raíz de este caso. Quiero decir, este no es un caso por la posible participación del expresidente Álvaro Uribe en la creación de grupos paramilitares. No, ese sería otro caso. Este es un caso por soborno de testigos y fraude procesal. Senador Cepeda, ¿usted nos puede explicar cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Pues primero, Daniel, muchas gracias, no solamente por esta conversación, sino por el cubrimiento riguroso que está haciendo de este importante juicio. Bueno, son dos momentos que son distintos, efectivamente. Uno es todo lo que fue la historia de la gran hacienda Guacharacas, particularmente desde mediados de la década de 1990 hasta el año, como se ha podido ver, 2003, cuando se desató ahí una guerra entre las facciones paramilitares o los bloques paramilitares. Y obviamente en el centro de esa historia la familia Monsalve, también el señor Pablo Hernán Sierra, que rindieron en su momento una entrevista. Y lo que se ha desatado después de eso, pues es una luz de testimonios que yo catalogo de falsos y que son falsos, conseguidos precisamente para que esa realidad de lo que ocurrió en esa hacienda pues no quede en, digamos, ni en la justicia, ni en los expedientes judiciales, ni tampoco en la opinión pública. Así que en el 2018, como se sabe, febrero del 2018, vino una decisión de la Corte Suprema de Justicia, un auto inhibitorio, que abrió la posibilidad de que fuera Uribe, Álvaro Uribe, en su condición, en ese momento era senador ante la Corte Suprema de Justicia, de ser investigado. Y obviamente toda la investigación que se hizo y que ya venía en curso por parte de la Corte sobre la consecución de esos falsos testimonios que fueron creciendo a medida en que se desarrolló también esta segunda fase, o mejor, este proceso ya desde el 2018 hasta aquí. Este domingo fue escenario pues, de una actividad intensa del señor expresidente Álvaro Uribe. Primero fue a misa. Tenemos unas imágenes de pronto que podamos compartir, Jonathan. Fue con mucha devoción, con sus manos unidas como en gesto de oración. Saludó a los otros feligreses, se acercó, estuvo paseando por esa iglesia en el sector de Buenos Aires, escuchó la Eucaristía con sus brazos cruzados
y anunció por su Twitter que después de misa iba a presentar un documento. Ese documento lo presentó en una tienda y dice varias cosas sobre usted. Dice, por ejemplo, que no queda claro si fue usted el que buscó al testigo Monsalve o si fue Monsalve el que lo buscó a usted. Dice, comillas, solicité verificaciones sobre noticias que me llegaban del peregrinaje del senador Cepeda por las cárceles con ofertas a reclusos para que me acusaran de paramilitar entre 2011, cuando Monsalve declaró el senador Cepeda en mi contra, y 2018, nadie en mi nombre fue a la cárcel a hablar con él. Y bueno, entonces dice que era un plan suyo de ir a pescar selectivamente testimonios contra él en la cárcel. ¿Usted qué responde ante eso, senador Cepeda? Pues lo primero, lamentar que sean la opinión pública y en este debate en el que se usan toda clase de mentiras y falsificaciones, que se esté intentando trasladar lo que está ocurriendo en la sala del tribunal, en la sala del juicio. Nosotros preferiríamos que fuera allí donde exista la definición de lo que está ocurriendo. Pero bueno, el expresidente Uribe quiere que lo llevemos al plano público y hay que responderle. No hay un solo testigo de los que él ha presentado ante la justicia que haya sido contactado previamente, localizado y al cual se le haya pedido una visita o una cita de parte mía. Y eso está aprobado judicialmente. Todos los testigos que ha presentado Uribe han sido realmente personas que me han contactado a través de terceros o directamente en algunos casos y que he visitado luego de esas solicitudes. Ahora bien, en el caso de Uribe sí hay prueba muy claramente establecida de que ha sido a través de abogados o investigadores o personas allegadas a él, como el congresista, por ejemplo, Álvaro Hernán Prada u otros activistas de su movimiento, quienes han sido ubicados por él. El diputado Roque Arizmendi, el señor Exactamente. Wilker Darío Molina, que fue alcalde de Amagá por su movimiento. El señor Diego Cadena, su auxiliar, el abogado Salazar. En fin, la lista es larga, pero quien tiene un aparato de intermediación, quien ha hecho una campaña, porque yo no he nunca emitido por ejemplo, un mensaje en Twitter cuando se llamaba así o en X, pidiéndole a los ciudadanos que me entreguen sus testimonios que puedan inculpar a Uribe, cosa que él sí ha hecho. Él sí le ha pedido a las personas que puedan entregar supuesta información, verás, contra mí, que se comuniquen con él. Bueno, eso ha sido una estratagema del expresidente. Ya, hay otro cuestionamiento que él dice, que él señala, según el cual hay una declaración en donde Monsalve dice una cosa y usted dice otra sobre quién buscó a quién. Finalmente, ¿usted fue a visitar a Monsalve porque se lo pidió Monsalve o usted le pidió a Monsalve que lo recibiera? No, yo insisto, no hay una sola visita que yo haya practicado que está ahora en este juicio, en litigio o en discusión, en la que yo haya solicitado la posibilidad de entrevistarme con una persona que esté en una cárcel. Y en el caso concreto de Juan Guillermo Monsalve está ya establecido claramente cómo fue, a través de la abogada Mercedes Arroyave y también del propio ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, que se me hizo saber de la voluntad de Monsalve de tener una conversación que fue posteriormente, por solicitud también de él, grabada y entregada esa grabación a la fiscal general de ese entonces, Vivian Morales. Me da la impresión, senador Cepeda, que el expresidente está confundiendo la visita con la entrevista, porque dice, es que aunque dice que Monsalve llamó porque estaba preocupado por su seguridad, en la entrevista solo hablan de Guacharacas y de los Uribe y del bloque Metro. ¿Cómo explicar eso? Dice,
Dice, comillas, Monsalve dijo que el interés de la entrevista con el senador Cepeda era por su seguridad, pero al oír la entrevista, todo se redujo a hablar de los Uribe, de paramilitares y de guacharacas. No, Monsalve, de ninguna manera. Monsalve contó exactamente cómo fue eso y a mi modo de ver el relato es muy interesante, porque lo que dijo Monsalve ante la juez en esta semana es que a él lo buscaron, o él buscó, eso sí no lo tengo claro, a un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, o mejor, que estaba en las noticias un hecho sobre un taxi que había sido desaparecido en Cristales, en el corregimiento de Cristales, y que él había participado junto a otro paramilitar que le decían Panadero en esa desaparición de los ocupantes del taxi. Y resulta que esas personas estaban en una fosa, en una finca que queda a pocos kilómetros de Guacharacas, pues enterrados por el grupo y él participó en esa acción. Entonces, que al ir a entregarle ese testimonio tan importante al fiscal 45 de la Unidad de Justicia y Paz, Albeiro Chaverra, sencillamente cuando el fiscal comenzó a escuchar que Monsalve estaba hablando ya de la hacienda de los Uribe, paró la grabación y la entrevista y le dijo que él no iba a seguirlo entrevistando ni registrando su testimonio. Ahora hay que recordar que años después, eso ocurrió en 2011, en el año 2018 la Corte le compulsó copias a este fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, un proceso del cual no tengo ahora información, pero evidentemente este fiscal por lo menos incurrió en un prevaricato al no tomar una noticia criminal tan importante en cuenta y bloquearla, uno vaya a saber por qué motivos. Ahora, ante esa situación y ante el hecho de que Pablo Hernán Sierra le había comentado que yo ya había tomado una entrevista con él en la cárcel de Itagüí y también ante pues algún tipo de notoriedad que había adquirido mis visitas a las cárceles en el trabajo que yo realizaba en la Cámara, pues Monsalve me buscó efectivamente para que esta vez esas denuncias que él hacía y que sí tenían que ver con el grupo paramilitar al que él perteneció, le llegaran a la fiscalía. Ahora, también habló de su situación de seguridad, por supuesto. hay otra cosa en la que es insistente el expresidente Uribe, y es en decir que hay unas comunicaciones suyas que usted borró de su teléfono y que argumenta que es que el teléfono se le cayó y se le borraron preciso esos mensajes que son incriminatorios de lo que usted venía haciendo con Monsalve. ¿Cuál es su respuesta ante esa, digamos, hasta ese señalamiento reiterado del senador Uribe? Yo no tengo ningún tipo de comunicaciones secretas ni con Monsalve ni con ningún otro prisionero del país o de situaciones que yo haya hecho a la sombra. Todo lo que hay en nuestra relación con Monsalve se ha hecho conocer ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Corte Suprema de Justicia, ante los organismos competentes. Y la demostración de eso es que yo no he ocultado ninguna de mis gestiones hechas para salvar la vida de Monsalve. El ex senador y expresidente dice que yo estaba en esos tratos ocultos con Monsalve, pero en mi declaración yo reconocí que no solamente pedí el traslado de Monsalve de la cárcel de Cómpita a la de La Picota cuando fue víctima de un atentado, sino también evité, o por lo menos solicité que se evitara el traslado a la cárcel de Valledupar, porque he tenido la convicción de que eso significaría la muerte, el asesinato de Monsalve, y tengo esa convicción, y por eso he actuado como he actuado. Entonces no hay nada que ocultar. Sí, efectivamente, un celular que yo tenía que pertenecía al Congreso se descompuso porque yo tuve se me cayó y bueno, en fin, ahí no había ningún tipo de comunicaciones que se pudieran catalogar de secretas. Y la realidad es que la Corte me ha pedido todas las explicaciones, todos los documentos y así se los he entregado. El caso que usted toca del testigo Monsalve y de la seguridad,
por la cual ha intervenido, lo presenta el expresidente como si fuera para brindarle unas condiciones de lujo y de comodidad al testigo Monsalve y no para proteger su vida. Y yo quisiera que usted nos explicara por qué considera usted que la vida de Monsalve está y ha estado en peligro por su declaración o por la razón que sea. No, yo creo que Monsalve ha dicho cosas ante la justicia que no ha dicho ningún otro testigo con tanta claridad y con tanta, digamos, veracidad e inmediatez, que es lo que pide la defensa de Uribe. Si hay alguien que tiene un testimonio que le conste personal y directamente es Monsalve, quien vivió años en ese ambiente de esa hacienda, quien estuvo en el grupo paramilitar, quien actuó ilegalmente bajo las órdenes de los Uribe y también de los otros clanes, los Gallón y los Villegas Uribe en esa hacienda. Así que por supuesto que es una persona que detenta una información que pone en riesgo su vida. Y así se ha demostrado en múltiples oportunidades. Los dos atentados que ha sido, de los que ha sido víctima Monsalve, no nos los hemos inventado. Todos los acosos, hostigamientos, los intentos de soborno, porque no ha sido solamente, digamos, la presión y a las malas que se ha querido silenciarlo, sino también ese alud de propuestas de beneficios. En febrero del 2018, 4 personas de manera simultánea de 2 fuentes distintas llegaron a Monsalve con las mismas propuestas. El señor Prada, el señor Carlos Eduardo López y los señores Pardo Hash y Diego Cadena. Ambos enviados, hay que decirlo claramente, por el expresidente Uribe, quien tenía programado, como se podrá recordar, para el día 23 de febrero, un show en las escalinatas del Palacio de Justicia para, junto a su abogado, pues el abogado de mostrar, como se dice el doctor Granados, no el doctor Cadena, poder mostrar como un trofeo la retractación de Monsalve. Entonces no han sido solamente hechos de presión y hostigamiento y atentados, sino también de intento claramente de soborno. Quiero que volvamos un momentico a los atentados. El senador, el expresidente Uribe ha sostenido que no son creíbles los atentados que ha sufrido Juan Guillermo Monsalve y dice que había dado una versión que el atentado de Cómbita se había dado porque él había puesto un documento ante el IMPEC y que ahora dice que está relacionado con su declaración. ¿Qué decir ante eso? Que me parece muy sospechoso el interés por descalificar esos atentados. Es decir, no hay ninguna investigación hasta ahora que nos permita establecer con claridad ni una cosa ni otra, es cierto. Pero ya el expresidente tiene un veredicto. Él sí sabe, como lo ha querido proyectar en la audiencia, que no era un atentado. Bueno, ¿y de dónde? ¿Cómo lo ha podido establecer? ¿A través de qué vías? Es realmente toda la contradicción de Uribe frente a ese testimonio. De una parte dice que es un testimonio débil, que Monsalve es una persona que es una especie de mentiroso patológico, que no hay ninguna credibilidad ni veracidad en lo que dice, pero por otra parte manda a emisarios numerosos a buscarlo, a pedirle que se retracte, casi a suplicar que se retracte. Entonces, ¿cuál es, digamos, aquí la verdadera actitud? ¿La de descalificar a Monsalve o la de realmente temer lo que está diciendo y que lo pueda poner en evidencia? Ese atentado, particularmente en la cárcel de Cómbita, en donde Monsalve resultó herido, donde hubo 2 internos que lo atacaron con armas blancas, también tiene una señal clara de la premeditación, de que no fue una riña. Usted en su momento, recién se enteró que habían tratado de matar a este testigo, llamó y pidió información sobre esto. ¿Qué le dijeron que había pasado con la cámara de seguridad de la cárcel, senador, que debía haber registrado la riña o el atentado según se escoja? Pues no hubo ninguna explicación
que uno pudiera decir aclarar al episodio. El hecho real es que en ese momento, en el momento en que fue atacado Monsalve, porque esa circunstancia no ha sido puesta en duda, fue él el que fue víctima de una agresión y una agresión armada por parte de dos sujetos, pues en el momento de ese episodio, algo que es totalmente irregular y anormal, la cámara de seguridad del sitio donde está Monsalve, en una cárcel de máxima seguridad, pues está en ese momento el lente obstruido por alguna sustancia que fue puesta ahí para que no se registrara la situación de la que estamos hablando. Aparentemente habían untado con mantequilla. Sí, parece ser. Para taparle su visibilidad. Y si taparon antes justo el lente de esa cámara es porque sabían que ahí iba a ser y que la cámara era mejor que no grabara lo que iba a pasar. Sí, exactamente. Ahora, el problema con Monsalve no es solamente Monsalve, es la familia de Monsalve. Es la compañera de Monsalve o quien fue su compañera sentimental en ese momento. Entonces, todo ese círculo, no solamente él, sino también su familia, pues obviamente con las contradicciones que hay ahí en la familia sobre toda esta situación que muestra también las presiones. Y también de Yanira Gómez informan sobre presiones. Ahora, yo no necesito hablar de otros, si yo puedo hablar de mi propia situación, o hablar de la situación de los magistrados, o hablar de la situación de los abogados. Todos hemos sido en alguno u otro momento objeto de toda clase de presiones, y no solamente presiones. Yo recuerdo que en el año 2018 yo recibí información de que había un grupo de personas que había llegado a un lugar cercano a Bogotá para fraguar en mi contra un atentado. Y eso me llevó en ese momento a hablar con la embajada de Estados Unidos. A ese punto llegó la situación. Entonces, digamos, no es un hecho individual la discusión sobre un episodio en el que se le cree o no a tal o cual de los testigos en este caso, sino una situación generalizada, por supuesto. Senador, esto es también importante para el caso. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que lo único seguro para Juan Guillermo Monsalve sería que él preparara sus propios alimentos y no que consumiera los de la cárcel? Él lo presenta el senador Uribe como si fuera un privilegio, o sea, como si tuviera un chef o algo así, y es que el señor recibe y prepara sus alimentos. ¿Por qué es necesario eso a su juicio? Porque en la cárcel La Picota, yo no sé cómo funcionará en otras, pero en la cárcel La Picota sí hay, no sé cuáles exactamente, pero sí hay antecedentes muy claros de esa circunstancia. Y parece ser que cuando llegó ahí Monsalve se informó rápidamente de eso, que otros prisioneros, otros testigos en casos muy importantes habían resultado envenenados y además con un tipo de venenos que simulan o de tóxicos que simulan paros cardiorrespiratorios. Eso fue lo que me dijo en su momento. Entonces, eso se volvió un asunto obsesivo, al punto que él en algún momento ya no confiaba en absoluto de los alimentos que se le suministraban allí en la cárcel y pidió tener la posibilidad de una pequeña, nevera, un dispositivo para poder conservar los alimentos. Entonces, esa era la gran preocupación. Y en marzo del año 2013, si no estoy mal, o enero, febrero de 2013, se presentó una situación que también está por ser dilucidada y es el encuentro en un lugar donde él cocinaba de una sustancia de esas características. Y eso está documentado, es decir, la preocupación está documentada antes del hecho. O sea, judicialmente. Y después del hecho también. Judicialmente consta que eso sucedió. Bueno. Sí, porque yo me tomé el trabajo de pedirle al Instituto Nacional de Medicina Legal que practicara
los exámenes de rigor. Es decir, incluso que se llegara al sitio para que eso no pudiera ser manipulado. Se produjo la denuncia ante la fiscalía, en fin. Simultáneamente con estos hechos que muestran, yo creo que más allá de cualquier duda, que la vida de Juan Guillermo Monsalve estaba en peligro, también se han presentado hechos de indisciplina del testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel, que son hechos que Sí, son innagables. eso creo que no está en discusión, claro que sí. eh, Y eh, creo que eso ha tenido como consecuencia también sanciones que le han sido impuestas en la propia cárcel. Ahora bien, aquí hay un punto a despejar que es el siguiente. Eh, Monsalve tiene desde el año 2018, a raíz de todas estas circunstancias, una reclusión particular dentro del complejo penitenciario de La Picota en una casa fiscal. Esa medida fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia cuando se vio cuál era la situación que se estaba creando en torno a las visitas y las presiones que se le estaban haciendo para obtener su retractación. Bueno, este proceso también ha tenido cosas bastante exóticas y particulares. Durante la declaración de la testigo, de la víctima, en este caso, de Yanira Gómez, que es la médica que fue compañera sentimental del testigo Juan Guillermo Monsalve, a ella le está preguntando la fiscal, ¿cuántas visitas, cuántas reuniones tuvo usted con el senador Iván Cepeda? Y en ese mismo momento está la cámara que lleva las audiencias y muestra que usted se toma su cara y como si señalara 2 o 3 visitas. Vamos a mirar la imagen, que Sí, me parece que es bastante interesante. Mire, entonces le están preguntando eso y usted con sus dedos se acaricia la barba y luego a medida que ella va preguntando, como si señalara, no, fueron 2, fueron 3. pero entonces ahí yo le estoy diciendo mentiras, porque yo había dicho el día anterior que eran 3 veces y lo dije con toda claridad y enuncié además en el interrogatorio cómo habían sido esas conversaciones. Pero a mí me parece que, porque esto es más de la factura del partido político del expresidente Uribe, que aquí se hace un intento desesperado por intentar desviar las discusiones de fondo, porque claro, esto es absolutamente pueril, ¿no? Primero que yo nunca procedo de esa forma, pero además que sería realmente muy simpático que algo que ha afirmado el día anterior pues lo desmienta e intente precisamente poner una situación de contradicción entre los testimonios. Eso se cae de su peso. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo? Entrar en estas discusiones, dilatar el proceso, agredir a los jueces, buscar generar toda clase de estratagemas para desviar la atención sobre los asuntos esenciales. ¿Por qué no se discute mejor lo de fondo? ¿Qué pasó en la conversación que tuvieron el señor Cadena y el señor Monsalve con el señor Pardo Hash ese día ahí en la sala de visitas, el 21 de febrero, cuando fueron? ¿Qué pasó en la celda de Monsalve con los ofrecimientos hechos por el señor Pardo Hash? ¿Cómo fue el asunto de la carta que al final el propio Monsalve terminó leyendo con su anotación diciendo claramente que lo están presionando para que se retracte? Bueno, esos asuntos por supuesto que no son objeto de la discusión ni del tratamiento de la defensa ni de su entorno. Hay otro video que ha hecho sensación en las redes sociales y es un video en donde la fiscal del caso, fiscal primera delegada ante la corte, la doctora Marlene Orjuela, pasa por detrás de una silla donde está sentado el, digamos, el procurador Auxiliar del procurador. auxiliar del procurador Vladimir Cuadro, que en la práctica es un miembro de la bancada de defensa. Se ha portado como tal, ese es un comentario mío, no suyo. Pero miren lo que pasa, miren lo que sucede. A ver, ahí va la fiscal, pasa por detrás del auxiliar del procurador y algo deja en la silla que él
Y entonces, miren, miren esto. Y dicen que qué fue lo que la fiscal le dejó oculto al auxiliar del procurador, que todo para crear la sospecha sobre la imparcialidad de los organismos que participan en la audiencia. Pero ahí después se ha podido establecer que ella, en el ademán que hace, lo que está haciendo es tomar un cable que está ahí interfiriendo con su salida, y que el cable parece tener de alguna manera un pedazo de cinta o algo así, porque ella hace, sí, ahí está tomando exactamente, y lo dejan en la silla. Porque dado los problemas que hubo para escuchar bien todas las grabaciones y videos, pues no sé si fue la fiscalía o el propio despacho de la juez que dispuso unos audífonos para que se pudiera escuchar bien el contenido de cada una de las pruebas. Entonces, yo creo que ahí se ve claramente que lo que ella está levantando es el cable, y que parece ser que el cable tiene alguna cinta o algo adherido. Bueno, hoy es la declaración de el abogado Héctor, ¿me recuerda el apellido? Héctor Romero, si no estoy mal, sí. Sí, señor. El abogado Héctor Romero. Por favor, explíquenos quién es el abogado Héctor Romero y cuál es la importancia de él en este proceso. Bueno, yo sin obviamente adentrarme en pruebas que se van a realizar, por supuesto, para ser muy respetuoso del procedimiento. El señor Héctor Romero fue abogado que en algún momento contrató la señora Deyanira Gómez, y estuvo presente en la conversación que se sostuvo el día 21 de febrero. Ahora habrá que ver cómo es su testimonio mañana y qué pregunta, perdón, las preguntas que le formula la fiscal entre hoy y mañana. Yo creo que eso va a ser el lapso del testimonio para ver qué es lo que él tiene que decir. El otro personaje llamado a declarar es una persona muy curiosa, se llama Enrique Pardo Hache, estuvo en el mismo sitio de reclusión, no en la misma celda, pero sí en el mismo sitio de reclusión en el que estaba Juan Guillermo Monsalve, pero es una persona totalmente distinta a Monsalve. Los identifica el hecho de haber delinquido, pero son personas totalmente distintas, mientras que Monsalves es un hombre de origen campesino, sencillo, hijo de quien fuera mayordomo de la hacienda Guacharacas. Pardo Hache es un hombre, digamos, de la aristocracia bogotana, fue miembro de los clubes sociales más exclusivos de Bogotá y terminó en la cárcel condenado por el secuestro del suegro del expresidente Andrés Pastrana. ¿Cuál es la participación de Enrique Pardo Hache en todo esto y por qué es muy determinante para el caso su declaración en la audiencia? Bueno, yo señalé que hubo 4 personas que de manera simultánea, lo cual ha intentado ser presentado como una casualidad, abordaron a Monsalve en los días 19, 20, si no estoy mal, o 20, 21, 22 de febrero. Desde la ciudad de Neiva, desde el Huila, el señor alias Caliche, el señor representante en ese momento Álvaro Hernán Prada, y en Bogotá lo hacían simultáneamente, repito, el señor Pardo Hache, un secuestrador, efectivamente hombre que estuvo en la cárcel por ese delito que usted menciona, y también el abogado Cadena. Ahora, eso ha intentado ser mostrado como una gran coincidencia, como si 4 personas que no tienen nada que ver una con otra actuaran de una manera independiente, y a todas se les hubiera ocurrido al mismo tiempo, en los mismos días, que era una buena idea que Monsalve se retractara. Y evidentemente lo que han mostrado las grabaciones que ya se han visto en la sala del juicio
es a un hombre absolutamente interesado en convencer a Monsalve de que se retracte, con toda clase de ofrecimientos, con supuestos análisis políticos y electorales sobre cómo va a ser el cambio de gobierno cuando llegue el candidato de ese momento, Iván Duque, a la presidencia, y en qué va a quedar la situación de la izquierda y en particular mía con relación al nuevo gobierno, y que es necesario que Monsalve tome ya la decisión de retractarse y que lo haga lo antes posible con los abogados de Uribe. Ahora, la Corte, ya en la resolución de situación jurídica de Uribe, muestra cómo esa supuesta coincidencia no está, cómo hay unos hilos que comunican todo esto y todos llevan al expresidente Uribe, cómo esa acción que Carlos Eduardo López, quien también está citado para declarar en los próximos días, dice que él escucha en un altavoz, en una llamada que tienen Prada, el representante Prada y el expresidente Uribe, cómo se les imparte la instrucción de aproximarse a Monsalve y de obtener su retractación, y cuál es realmente la voluntad que tiene, como dice alias Caliche, el ex o el viejo, también lo denomina así en esas grabaciones. Y el caparrudo. También, sí, cómo no. Entonces, todo eso obviamente no es de ninguna manera un capricho, una casualidad, no se presentan cosas, y lo dice muy claramente la Corte, de una manera tan desilvanada como se quieren presentar. Y así ha ocurrido con todos los demás testimonios. Todos ocurren o todos aparecen en momentos decisivos de este proceso. Lo que pasa es que el expresidente Uribe dice que la dirección es la contraria, que Carlos Eduardo López, alias Caliche, que Pardo Hache, lo que hacían era transmitir las razones urgentes que mandaba Monsalve de querer retractarse, y que él solo le mandó a verificar que eso fuera verdad, que este señor finalmente había encontrado la luz de la verdad y quería declarar a favor de él. ¿Cómo? Sí, pero la evidencia en esto y las pruebas documentales, las grabaciones, los audios, muestran un panorama totalmente distinto. Muestran ingentes esfuerzos de personas que vienen desde dos lugares distintos, que contactan a Monsalve. Es evidente que el señor Cadena buscó a Monsalve. Incluso Monsalve en un primer momento rechazó esa visita porque no tenía la certeza de cómo había aparecido en todo esto el señor Cadena. Y evidentemente el discurso y el libreto es el mismo. Cepeda le incumplió, Cepeda ha mentido, Cepeda quiso involucrar a los Uribe y a usted lo han dejado en una situación terrible. Ahora llegó el momento que es, todos dicen exactamente en qué consiste el momento. El viernes el expresidente, porque todo esto ocurre entre miércoles y jueves de ese final de febrero del 2018, pues debe entregar unos documentos ante la Corte Suprema de Justicia y su retractación sería para eso fundamental. Sí, y dice la lógica una cosa: si Juan Guillermo Villegas quería retractarse, ¿por qué simplemente no se retracta? Monsalve. Perdón, Sí, Monsalve. Si exactamente. quería retractarse, ¿por qué simplemente no se retracta? Y si quería Exactamente. enviarle un mensaje al expresidente Uribe, no tenía que buscar el camino recóndito de mandárselo por un sujeto del bajo mundo del Neiva, ni a través de un secuestrador que está con un representante a la Cámara, además. Sino que simplemente llama a Juan Guillermo Villegas Uribe, interlocutor del expresidente Uribe, como está demostrado en grabaciones, y le dice: quiero hacer tal cosa. Claro, y quien está permanentemente con la familia de Monsalve, hay que también recordar ese hecho, ¿no? Presionándolos, incluso. Las grabaciones que tiene la Corte de la manera en cómo el señor Juan Guillermo Villegas presiona al padre de los Monsalve son en eso supremamente evidentes.
cómo lo controla, le dice incluso cómo debe testificar ante la Corte Suprema. Todo eso está ahí clarísimamente establecido. Ahora, efectivamente, pues si esa hubiera sido la voluntad, se hubiera podido hacer, no ahora siquiera, años atrás. Lo que hay que recordar es que Monsalve lleva 13 años diciendo lo mismo. Esas Es decir, grabaciones, es absolutamente constante y coherente en sus afirmaciones. esas grabaciones de Villegas Uribe presionando a la familia que hacían parte del primer expediente de la Corte Suprema, ¿hacen parte de este proceso? ¿Están incorporadas? Pues son una referencia, por supuesto, ¿no? Todo eso tiene un papel de evidencia en todo este proceso, claro está, no son hechos que se puedan decir que entran en el universo directamente de los hechos jurídicamente relevantes, pero son sin lugar a dudas referenciales e Y importantes. hay algo también claro, senador Cepeda, que es que el camino de Juan Guillermo Monsalve para enviar razones a través de Villegas funcionó, porque cuando supuestamente dice que le acrediten que esos realmente son abogados de Álvaro Uribe, hay una conversación de Uribe instruyendo a Villegas para que mande la razón que Exacto, efectivamente Cadena sí es un abogado de él. exacto. Exacto, el rol de los Villegas en toda la historia de Guacharacas y de la familia Monsalve es de un peso innegable. Primero de Luis Alberto Villegas, así lo testificó Monsalve en esta semana cuando habló ampliamente de cómo había sido él, Luis Alberto Villegas, el encargado del narcotráfico, de la extracción ilícita de combustible del poliducto que atraviesa la hacienda, cómo había sido su rol en la guerra que sostuvieron el bloque Metro y el bloque Central Bolívar, y posteriormente todo lo que tiene que ver con Juan Guillermo Villegas, no solamente como compañero político, electoral de Uribe, sino también en mantener ese nexo que a veces lo que muestran todas estas evidencias es que es una especie como de sometimiento, de sojuzgamiento para mantenerlos en silencio. En la sesión, en la audiencia del jueves, hubo una declaración de Juan Guillermo Monsalve que resultó especialmente llamativa. Dijo que él jamás había visto al expresidente Álvaro Uribe, pero que había presenciado comunicaciones entre Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, y el expresidente Uribe para concluir, Uribe manejaba la parte militar. ¿En qué consiste el manejo que, según el testigo Monsalve, tenía de la parte militar el expresidente Uribe? Pues hay dos episodios que lo ilustran, porque, claro, la primera aseveración suena un poco exótica, de que Uribe Vélez era el que coordinaba pues el aspecto militar del grupo paramilitar. Pero cuando lo explica Juan Guillermo Monsalve queda claro, y era precisamente en el rol de gobernador, cómo Uribe se encargaba de apoyar con las fuerzas militares y de policía la labor del grupo. Y eso queda en dos momentos muy claramente explicitado. Primero, cuando los están secuestrando a Monsalve y a su padre, y cuando hay una presión muy fuerte sobre el recién creado grupo que aparece como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en la Hacienda, como cuando la guerrilla está presionando de la manera pues más fuerte, Uribe decide apoyar esa situación o apoyar a quienes están en ese momento siendo atacados, enviando tropas a Providencia y concretamente a la propia Hacienda. Un hecho que fue además ratificado y que hoy mismo en esa escena en la Fonda Paisa, el
expresidente Uribe lo acaba de explicitar con mayor detalle aún, que frente a las denuncias de connivencia entre militares y paramilitares, la actitud de él era reforzar la presencia de los militares, no contrarrestar, no atacar esos vínculos, sino por el contrario, hacer que fuera más todavía significativa la presencia de los militares. Y el segundo episodio que narra Monsalve tiene que ver con un cargamento de 165 kilos de cristal de cocaína que es incautado en una finca que queda en el Alto de las Águilas. Y esa es una situación que alarma profundamente a los hermanos Santiago Gallón y también, perdón, a los hermanos Gallón, al señor Santiago Gallón y también al señor Santiago Uribe y a Luis Alberto Villegas, quienes temen porque la incautación se ha producido en una cocina, o sea, en un laboratorio que tienen ellos, que se evidencie su participación en el narcotráfico porque la camioneta en la cual está el cargamento es de Luis Alberto Villegas. Y entonces, providencialmente aparece ahí una gestión que al parecer hace el propio Álvaro Uribe para que la policía devuelva el cargamento. Eso es lo que dice Juan Guillermo Monsalve. Concentrándonos en la primera afirmación sobre el envío de tropas, incluso el expresidente Uribe toma la palabra en esa misma audiencia y ratifica que lo que hizo fue enviar militares, no paramilitares, y la juez le dice, señor acusado, usted tiene derecho a la no autoincriminación, le pido que no siga declarando cosas sobre... ¿Por qué la juez pensaba que podía autoincriminarse cuando decía eso? Lo primero, destacar que la juez, una juez muy garantista, ¿no? Le advierte que se está autoincriminando. Porque ¿cuál es la afirmación que hace el expresidente? El expresidente reacciona con rechazo y dice, no, aquí no había ningún vínculo entre militares y paramilitares. No, sencillamente lo que dice es, yo como gobernador, teniendo la potestad de hacerlo, envía a los militares. Y no dice una sola palabra que desmienta, niegue o demuestre alguna clase de rechazo al hecho de que quienes estaban en la situación eran los paramilitares o el grupo de seguridad, como le decían con eufemismo en ese momento a este grupo que surgió allí en la hacienda. Sí, hoy ya en su comunicado escrito y en el que leyó en la tienda, el expresidente Uribe le da también una larga torera a esto para decir que también él mandó a Ituango militares y que se los dijo al general Ospina y que eso es una cosa muy común porque él lo que quería era reforzar la seguridad institucional en contravía con los grupos irregulares que incluyen a los paramilitares y a la guerrilla. Sí, pero lo que hoy dice es todavía, digamos, más de lo mismo, porque dice que había una denuncia sobre esos vínculos entre militares y paramilitares, y él lo que le ordena al general es a que haya un refuerzo de la presencia de los militares. Es decir, no una investigación para ver si esos vínculos son reales, sino aumentar el pie de fuerza. Es decir, ahí uno no entiende en qué sentido se actúa, si es para reforzar esa alianza o si es para sencillamente decir que sí se está actuando en contra de los paramilitares. Eso no está de ninguna manera claro. Y no está claro además, y esto lo puedo decir porque en un debate yo lo señalé, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algún momento al país, una delegación, esto no se ha dicho en el juicio, lo comento simplemente como un hecho contextual, y los comisionados fueron a hablar con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, sobre la situación que se estaba viviendo en el municipio de San Roque. Es decir, la visita, en este caso de la Comisión Interamericana, era para muchas situaciones, pero allá en Antioquia en particular,
lo que estaba ocurriendo con las masacres en San Roque. Y cuando fue interpelado por la acción de los paramilitares, la respuesta de Uribe, así consta en un informe oficial de la Comisión Interamericana, es que Uribe dijo, bueno, cuando en ese lugar y en ese municipio la guerrilla hacía y deshacía y campeaba, nadie protestó. Y entonces el comentario de la Comisión Interamericana es que el gobernador da a entender que de alguna manera esa presencia de los paramilitares es totalmente plausible y comprensible como respuesta a lo que fue anteriormente la presencia de la guerrilla. Y para mí, esa explicación que da la Comisión Interamericana es totalmente veraz. Es decir, si el expresidente un día quisiera decirnos con toda franqueza, mire, lo que estaba pasando en ese territorio es que estábamos ya con la guerrilla hasta el cuello, me habían incendiado la finca, me robaron el ganado, estaban matando a los trabajadores, yo tuve que apelar a eso, pues digamos que no que el hecho quedara inmediatamente legitimado, por supuesto que no, pero nos permitiría entrar en una dinámica de verdad que sería lo que queremos en Colombia. Y es que cada quien reconozca, porque nadie pretende señalar que la acción de la guerrilla contra la hacienda Guacharacas era una acción legítima. Por supuesto que no. Lo que estaban haciendo era acabar con los trabajadores, a la fuerza tomarse ese territorio, como lo hemos visto hoy en otros territorios. Pero entonces hay que sencillamente decir la verdad y nos ahorraríamos muchas de estas querellas judiciales. El viernes, en la audiencia del viernes, el doctor Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, anunció que había interpuesto una nueva tutela contra la juez. La semana anterior habíamos tenido la recusación a la fiscal, la recusación a la juez. ¿Hasta dónde va a funcionar esta estrategia de interponer recursos para, digamos, para aplazar diligencias y buscar que el juicio se interrumpa? ¿Qué es lo que quiere la defensa del expresidente Uribe con esto? Sí, evidentemente es generar un aplazamiento sistemático que lleve a, como se ha dicho, dilatar todos los procedimientos, a hacerlos cada vez más lentos hasta llegar al punto de la prescripción. Pero ese pulso se ha ido perdiendo. Es más, yo diría que ya se perdió, porque la tutela que fue tramitada ante el Tribunal Superior de Bogotá, sobre todo en lo que fue la sentencia de esa tutela o el fallo, ha sido absolutamente claro en estas materias. Primero, en señalar que Uribe tiene todas las garantías, que está haciendo su derecho a la defensa respetado y que efectivamente no se puede seguir en el intento de buscar nuevas formas de hacer cada vez más lento y de aplazar las audiencias y los trámites. Es más, ya creo que es un hecho que estamos, como se dice en este lenguaje del juicio oral, en un proceso concentrado, es decir, ya es un hecho que estamos en un juicio que tiene que hacerse en, digamos, la mayor cantidad de días hábiles posible y buscar que todos los procedimientos se puedan hacer garantizando los derechos de defensa, por supuesto, y derechos de las víctimas, pero de la manera más eficaz posible. De todas maneras, si antes de la fecha de prescripción no hay, se lo hago como la última pregunta, no hay una decisión de segunda instancia, ¿va a prescribir la acción penal? Pues nosotros como bancada de víctimas hemos optado siempre por dar cada debate de una manera puntual cuando lleguen los momentos. Por ahora estamos plenamente concentrados en buscar que se asuma de la manera más rigurosa posible, como lo hemos mostrado en esta semana,
la evaluación probatoria y el trabajo probatorio. Y eso es lo que hemos invitado a la contraparte a que haga, a que dejemos el show mediático, las presentaciones de reality, de las señales beisbolísticas a los testigos y todo este asunto, y nos concentremos realmente ellos en la defensa y nosotros en probar también lo que consideramos es la verdad judicial. Pues muchísimas gracias, senador Iván Cepeda, por darnos su concepto sobre lo que está pasando en el juicio del expresidente Álvaro Uribe, que hoy sigue con una sesión bastante interesante. El abogado Héctor Romero y el secuestrador Enrique Pardo Hache, que tienen muchas cosas para contar en esto. Mil gracias, senador. Así es, Daniel. Muchas gracias también por esta entrevista, como siempre. Muchas gracias.